4.1 Teoría de operación de los SCR. Un rectificador controlado de silicio es un dispositivo de 3 terminales usado para controlar corrientes más bien altas para una carga. El símbolo esquemático del SCR se presenta en la figura 4.1 con los nombres y letras de identificación de sus terminales. Un SCR continúa a semejanza de un interruptor cuando está condicionado o encendido. Hay una trayectoria de flujo de corriente de baja resistencia del ánodo al cátodo. Actúa entonces como un interruptor cerrado. Cuando está apagado no puede haber flujo de corriente del ánodo al cátodo, por tanto actúa como un interruptor abierto. Dado que es un dispositivo de estado sólido, la acción de conmutación de un SCR es muy rápida. El flujo de corriente promedio para una carga puede ser controlado colocando un SCR en serie con la carga. Este arreglo es presentado en la figura 4.2. La alimentación de voltaje de la figura 4.2 es comúnmente una fuente de 60 Hz de corriente alterna, pero puede ser de corriente directa en circuitos especiales. Si la alimentación de voltaje es de corriente alterna, el SCR pasa una cierta parte del tiempo del ciclo de corriente alterna en el estado ON y el resto del tiempo es en el estado OFF. Para una fuente de 60 Hz de corriente alterna, el tiempo del ciclo es de 16.67 milisegundos. Son estos 16.67 milisegundos los que se dividen entre el tiempo que está en ON y el tiempo que está en OFF. La cantidad de tiempo que está en cada estado es controlado por el disparador. La manera en que lo hace se describe después. Si una porción pequeña del tiempo está en un estado ON, la corriente promedio que pasa a la carga es pequeña. Esto es porque la corriente puede fluir de la fuente a través del SCR y a la carga solo por una porción relativamente pequeña de tiempo. Si la señal de la compuerta es cambiada para hacer que el SCR esté en ON por un periodo más largo del tiempo, entonces la corriente de carga promedio será mayor. Esto es porque la corriente ahora puede fluir de una fuente a través del SCR y a la carga por un tiempo relativamente mayor. De esta manera la corriente para la carga puede variarse ajustando la porción del tiempo del ciclo para que el SCR permanezca encendido. Como lo sugiere su nombre, el SCR es un rectificador por el que pasa corriente solo durante los semiciclos positivos de la fuente de corriente alterna. El semiciclo positivo es el semiciclo en el que el ánodo del SCR está más positivo que el cátodo. Esto significa que el SCR de la figura 4.2 no puede estar encendido más de la mitad del tiempo. Durante la otra mitad del ciclo la polaridad de la fuente es negativa y esta polaridad negativa hace que el SCR tenga polarización inversa, evitando el paso de cualquier corriente a la carga. 4.2 Formas de ondas de los SCR. Los términos populares para describir la operación de un SCR son un ángulo de condición y ángulo de retardo de disparo. El ángulo de conducción es el número de grados de un ciclo de corriente alterna durante los cuales el SCR está encendido. El ángulo de retardo de disparo es el número de grados de un ciclo de corriente alterna que recurren antes de que el SCR sea encendido. Por supuesto, estos términos están basados en la noción de que el tiempo total del ciclo es igual a 360 grados. En la figura 4.3 se muestran las formas de onda de un ciclo de control con un SCR para dos diferentes ángulos de retardo de disparo. Ahora se interpretará la figura 4.3 al momento que el ciclo de corriente alterna inicia su parte positiva. El SCR está apagado, por tanto tiene un voltaje instantáneo a través de sus terminales de ánodo y cátodo igual al voltaje de la fuente. Esto es exactamente de lo que se vería si se colocara un interruptor abierto en un circuito en el lugar del SCR, dado que el SCR interrumpe en su totalidad el suministro de voltaje. El voltaje a través de la carga es cero durante este lapso. La extrema derecha de las ondas de la figura 4.3 ilustran estos hechos más a la derecha en los ejes horizontales en la figura 4.3a. Se muestra el voltaje de ánodo a cátodo cayendo a cero después de aproximadamente un tercio del semiciclo positivo, esto es el punto de 60 grados. Cuando BAK cae a cero, el SCR se ha disparado o encendido. Por tanto, en este caso, el ángulo de retardo de disparo es de 60 grados.
Durante los siguientes 120 el SCR se comporta como un interruptor cerrado sin voltaje aplicado a sus terminales. El ángulo de conducción es de 120, el ángulo de retardo de disparo y el ángulo de conducción siempre suman 180. En la figura 3.4, la figura de onda del voltaje de carga muestra que al dispararse el SCR, el voltaje de la fuente es aplicado a la carga, el voltaje de carga entonces sigue el voltaje de la fuente por el resto del semiciclo positivo hasta que el SCR nuevamente se apaga. El estado off ocurre cuando el voltaje de la fuente pasa por cero. En general, estas formas de onda muestran que antes de que el SCR se dispare, el voltaje es retirado de entre las terminales del SCR y la carga BE, un voltaje cero. Después de haberse disparado el SCR, la totalidad del suministro de voltaje es retirado a través de la carga y el SCR presenta voltaje cero. El SCR se comporta como un interruptor de acción rápida. En la figura 4.3 se presentan las mismas formas de onda para un ángulo de retardo de disparo distinto. En estas formas de onda el ángulo de retardo de disparo es de 135 aproximadamente y el ángulo de conducción es de 45 grados más o menos. La carga ve el suministro de voltaje durante el tiempo considerablemente más corto en comparación con la figura 4.3. Como resultado de la corriente promedio es menor.